Pararlo y ponerlo de nuevo. Ahí sí. Así que buenas tardes, bienvenido a un nuevo episodio de Intersubjetivos vía Coherencia Médica, revista chilena de medicina integrativa. Acá quien le habla, Ivo Vukusic, que en conjunto al doctor Andrés Ojino cada semana desde las 6:20 los días miércoles compartimos con interesantes invitados. Ahí, bienvenido Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Evo, ¿cómo estás? Aquí estamos con una tarde que está un poco fría en Santiago. Todavía no se quiere retirar el invierno. Se aproxima lentamente el equinoccio y primavera. Es una tarde bastante agradable también. Así que buenas tardes a todas, a todos, a todos los presentes. Les presentes sería como la imagen. Y el día de hoy tenemos otro invitado muy entretenido, muy interesante, y al cual yo creo que van a salir hartas preguntas también, que a propósito de los procesos de la vida, ¿no? Nosotros ya el próximo año cumplimos 10 años haciendo uno de nuestros cursos, que es NET, que es el curso de Nutrición Evolutiva, y uno de nuestros primeros alumnos fue Nicolás Soto, que es nuestro invitado. ¿Fue la segunda generación o no? La primera, no me acuerdo. La primera. La primera. No. Exactamente, fue hace, imagínate, ya han pasado 10, van a pasar 10 años, y como la vida es cíclica, redondita, ahora lo tenemos ya como un médico formado y que ha estado haciendo su propio camino, ¿no? Porque Nicolás es médico de la Universidad de Chile, se dedica a la medicina integrativa, tiene formación en medicina bioreguladora, en medicina antroposófica, ¿ya? Y ha hecho todo un proceso tanto personal como de investigación científica sobre alimentación basada en plantas. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de gente que sigue caminos de alimentación saludables, pero también alimentación vegana, para ser más específico, y ha hecho bastantes publicaciones y tiene un Instagram de ¿cuántos seguidores? Ahí me pillaste, ahí no voy a decir cuántos son los followers que tiene el Nico. Y también, bueno, lo invitamos además a saludarlo porque ya es parte de nuestra familia de profesionales que han trabajado o han estudiado con nosotros. También lo invitamos porque hace poquito publicó un libro que se llama Alto en Mitos, también, que yo tengo aquí una copia que me mandó regalo, así que después cuando nos veamos me tiene que poner la dedicatoria, pues ya. ¿Ah? Así que sí, pues si no, no está completo. Y vamos a hablar un poquito sobre aquello también el día de hoy. Así que bienvenido, Nico Soto. No tenemos aplausos acá. Nos faltan los aplausos acá y la música la música intro, de la pajita cuando hay silencio. ¿Cómo es la pajita, digo? De la pajita, del trigo. De la pelotita que... Pero esa es pajita, esa pelotita. Es una pajita bastante grande la que va apareciendo, está buena. Así que bienvenido, Nico Soto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado. Ivo, aparte usted, porque yo aquí quiero comentar un poco a poquito del libro, pero vamos hablando un poco sobre el camino que conocemos hace algunos años. Ya voy a preguntar yo, pues no van aquí, pregunta tú primero, pues después voy a preguntar. Bueno, Nico, ahí, bueno, bienvenido nuevamente, y ahí invitarte a contarnos un poquito de cómo ha sido tu camino. Nosotros lo conocemos porque hemos estado siempre viendo tu trayectoria, tu crecimiento, tu desarrollo, pero la gente que nos ve probablemente no, así si nos puedes contar un poquitito de cómo fuiste cultivando estos intereses y cómo te ha ido desarrollando en este tiempo. Sí, oigan, es súper como, es muy bonito poder como estar ahora hablando con ustedes porque ha pasado tanto tiempo. O sea, cuando yo los conocí cuando estaba en quinto de medicina, en el diplomado, que fui con una amiga, la Marisela, y nada, como que desde ahí, desde ese espacio comenzó de a poquito a desarrollarse todo como el interés por la alimentación, por la medicina integrativa. Yo me acuerdo que estaba en la carrera y como que las clases con ustedes como que le daban como un poco de vitalidad y de tranquilidad a todo lo que estaba estudiando en la universidad. Entonces como que yo me acuerdo que siempre esperaba las clases, que parece que eran los jueves, no me acuerdo muy bien, los jueves en la tarde, los miércoles en la tarde. ¿Los jueves o los martes? Ya, sí, creo que iban los jueves.
Y desde ahí en adelante como que nunca, o sea, siempre fue como tantas ganas de seguir aprendiendo, y dentro de esa yo me acuerdo muy específicamente de una clase donde el Andrés explica un poco sobre la medicina antroposófica, y ahí como que yo digo, wow, como que no puedo creer que una medicina hable sobre la espiritualidad. Y ahí de a poquito, mientras estaba estudiando la carrera, la medicina convencional, estaba haciendo cursos y fui al de botánica, después al de integrativa, y de ahí de a poquito después salí y ahí pude hacer como el tema de la bioregulación, y de ahí salió el tema de Alemania, y paralelamente estuve trabajando en el consultorio en salud pública, y se da este momento en el cual me invitan a participar en un matinal del Mega, en el Mucho Gusto, y ahí puedo ya dedicarme 100% a la consulta, a hacer como yo quería hacer la consulta de 1 hora y poder atender a las personas como yo quería. Entonces, de ahí se va construyendo este camino en el cual siempre es como aprender nuevas cositas de a poco y compartir con más gente. Oye, ahí me parece una pregunta al tiro con eso de la televisión, si de alguna manera, porque los temas a tratar son temas, bueno, de hecho el libro que escribiste tiene que ver un poco con una cantidad enorme de prejuicios que hay sobre alimentación. De alguna manera, en tu experiencia de televisión, ¿se te permitió tener como cierta libertad para tratar ciertos temas? Yo creo que ahora un poco más es como más libre ya el tema, porque tengo como el espacio que es el de las redes sociales, en donde yo puedo hablar como lo que quiera en el Instagram, ¿cachai? Entonces trabajamos ahí con el equipo y vemos cuáles son los temas, etcétera, pero es muy distinto el tema de la tele, porque claro, ahí hay como una pauta, hay como temas que están como más fuertes en algún momento y de eso hay que hablar, ¿cachai? Y en ese tiempo, como el espacio era de vida sana, y en ese momento le iba muy bien, empezamos a tratar distintas enfermedades nomás, porque acá hablábamos de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, de gastritis, entonces eran como temas generales, y le agregábamos eso sí como la parte que yo quería agregarle, que era la alimentación, y ahí como que se dio ese espacio, ¿cachai? Pero ahora yo encuentro que hay como un poco más de libertad quizá. Sí. Sí. ¿Ivo? Sí, Andrés. ¿No quiere decir algo? Porque como que... No, me parece No, muy interesante. sí, perfecto. Sí. No, y ahí está un poco, porque cuando nosotros te conocimos, tú todavía no estabas en el veganismo, me acuerdo. Estabas en una exploración, ¿no es cierto? Y después cuando ya estabas empezando a estudiar medicina antroposófica, ya habías hecho y estabas haciendo una experiencia de veganismo más fuerte, más intensa, ¿no? Y bueno, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede también un poco? Que es una cosa que hemos conversado varias veces, que la carrera de medicina, claro, hay muchos contenidos que estudiar, hay mucho que estudiar, y hay poco tiempo para reflexionar, pero el espacio que se le da para aprender alimentación es muy pobre, ¿ya? Por lo menos, en mis tiempos, por lo menos, medicina era un semestre, o sea, era un semestre, perdón, de nutrición solamente. No sé si ahora cambió, tal vez hay más horas disponibles para nutrición, no sé, y por supuesto, mucho menos un espacio para caminos alternativos de nutrición. Entonces, ¿cómo te pilló a ti en ese momento? Porque estás tú ya saliendo de la carrera cuando empezaste el veganismo, ¿cómo fue eso? No, fue en quinto, de hecho. En quinto. Fue como todo muy rápido, porque yo empecé a ir, primero todo fue como por una crisis personal, y de ahí empecé a leer, no sé, pues libros sobre meditación, Osho, yoga, etcétera. Después fui a un retiro espiritual en el Cajón del Maipo, de ahí fui al diplomado con ustedes, y ahí de a poquito empezó como todo a unirse. Y ahí me hizo mucho sentido el tema de la alimentación basada en planta y el veganismo, desde la parte científica que yo estaba estudiando, que es la parte de salud, pero también fue como un proceso personal de ya no querer comer como nada animal. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba ahí terminando ese año, y mi mamá me sirvió arroz integral con salmón, y yo como que olí el plato y fue como, mamá, no puedo, ¿cachai? Como que te quiero mucho, pero no me puedo comer este plato. Y ahí mi mamá me dijo, bueno, cómete el arroz integral, ¿no? Entonces, y desde ese momento, que yo tenía como 25, 24, ahí como que empezó ya más el tema del veganismo, y claro,
pediatría y en el internado fue un poco más difícil porque en ese tiempo no habían tantas opciones, el negocio, el espacio era más chiquitito, entonces fue muy guiado. Yo me acuerdo que tú en ese momento me enviaste a la nutricionista, ¿cachai? Entonces fue como todo un proceso muy paulatino, pero que fue mucho de algo personal, más que por el tema solamente nutricional o de salud. Y de ahí yo empecé a aprender sobre ética y todo lo que es el medio ambiente, etc. Perfecto. Bueno, y de alguna manera, al hacer ese camino, obviamente empiezas a estudiar al respecto, empiezas a informarte más. Con el tiempo han aparecido formaciones más serias también en lo que es nutrición basada en plantas. Eso no era algo habitual en el tiempo en que nosotros empezamos a leer. Hablaba Andrew Weil al principio, ¿no, Ivo? Hablaba un poco sobre alimentación, pero con ciertas contradicciones, y empiezan a aparecer muchos autores que hacen propuestas en base a sistemas que les funcionaron. Entonces, y llegaron a la conclusión de que como le funcionó a ellos, era para todo el mundo, y salen muchas propuestas de alimentación que son como la panacea de alguna manera, ¿ya? Entonces, en este caso, también me gustaría saber, bueno, ahora porque tú ya estás con el tema de las redes, ¿no es cierto? Tienes un público al cual tú estás atendiendo que tienes ciertas características, ciertas búsquedas. ¿Tú qué has visto con las nuevas generaciones? Porque en el tiempo que nos toca a nosotros de vegetarianismo era básicamente carne de soya, tallarines con salsa, eso es lo que tenían en esa época, es carne de soya, tallarines con salsa. ¿Qué más tenían? Chapsui de verduras, creo, un poco... tofu con suerte, como las opciones, y ahora, claro, las cosas han cambiado. Entonces, ¿cómo estás viendo esta nueva generación que quiere seguir un camino de alimentación diferente? ¿Lo ves más informada? Tal vez se están repitiendo un poco los patrones como del veganismo no digamos, animalista, pero no sano, que puede ser, ¿no? ¿Y qué es lo que estás viendo tú ahora en relación a estas nuevas generaciones? Se me olvidó el tema de contestarte la otra pregunta que tú me comentabas de cómo está la medicina ahora, si están hablando de alimentación o no. La verdad es que tampoco mucho actualmente. Yo, de hecho, tuve hace poquito una entrevista con ANASEM e INFIMSA, que son como unas organizaciones de estudiantes de medicina, y yo les preguntaba si le estaban enseñando, no sé, por alimentación terapéutica, microbiota, ¿cachai? Y no mucho tampoco todavía. Entonces, como que yo creo que vamos para allá, de a poquito. De a poquito. Oye, don Ivo, tú fuiste de los fundadores, ¿no? Claro, fundé IFIMSA, hice todo el cambio de estrategia comunicacional de ANASEM. Vinieron los años, así que IFIMSA ya va a cumplir 20 años. Ay, qué cómo hace el tiempo. Bueno, ya. Va a ser tiempo ahí muy fuerte. Sigamos. Pero sí, en verdad, técnico, uno vive en un mundo que está más protegido en términos nutricionales, pero estaba viendo las mallas y hay carreras que no tienen nutrición en la malla. Es una cuestión así muy violenta. Tenemos más del 85% de las patologías son enfermedades nutricionales crónicas no transmisibles y no nos enseñan nutrición. Entonces, ¿cómo? Y ahí las carreras que más tienen 6 meses. Yo voy a dejar una pregunta para el chat. Por lo menos tenemos una matrona y una kinesióloga. Me gustaría que pusieran en el chat si tuvieron nutrición en la carrera. Eso. Me gustaría saber si kinesiología, si obstetricia, si enfermería tienen un poco de nutrición dentro de la malla. Si nos pueden poner ahí. ¿Y cuántos meses? Claro, ¿cuántos meses? Sí, pues tuvieron un seminario de nutrición. ¿Ah? Claro. Bueno, y respondiendo a la otra pregunta, las nuevas generaciones, yo lo veo mucho por los papás y por las mamás que yo atiendo, que claro, sus hijos, como que desde que son ya más cabros chicos, no quieren comer o lácteos, o huevos, o animales, o le llaman sus mascotas, ¿cachai? O los animalitos, ¿cachai? Entonces, están como muy buscando información. Yo creo que también eso ha sido distinto, como que los propios niños han hecho que los papás busquen información sobre vegetarianismo, veganismo, y claro, o sea, ahora ocurre mucho el tema. Yo he entendido algunos adolescentes que, claro, es por el tema o ético, filosófico, pero también por el tema climatológico. Eso quiere decir por todo el efecto que tiene la cría de ganado en el planeta, ¿cachai? Entonces, algunos es por salud, otros por ética y otros por medio ambiente. Entonces, como que se van mezclando las opciones y ahí buscan el tema de la suplementación, de la alimentación, que son las dudas que se repiten, que tengo que suplementar,
como de dónde saco la proteína, si tengo que comer más integral o mucha fibra, y de ahí aparecen un poco los mitos. ¿Puedo seguir? La idea de los mitos, porque esa es la imagen ahí entrando. Bueno, en el tema del libro, ¿de dónde nace esta idea de los mitos? ¿De dónde nace la idea de este libro? El Pero el concepto más que el libro, antes del libro, como esta idea de hablar de mitos, como ¿cuál fue tu primera idea de usar el concepto de mito? Mira, lo primero fue hace dos años, o hace un año, yo no me acuerdo, pero fue que un chico que se dedicaba a como fitness vegano, ¿ya? Me dijo que si me animaba a hacer un reto de tratar de enseñarle a las personas que se podía comer todo un día basado en plantas, todo un día vegano. Entonces, el primer mito que yo hice en Instagram, que fue un post, que fue un video, fue que era imposible ser vegano. Ese era como el primer mito que salió. Y de ahí yo mostraba en video y en stories lo que grababa, lo que comía, cómo lo cocinaba. Y eso vino de otro canal que se llama nutritionfacts.org del doctor Michael Greger, que él empezó como a hacer desafíos a distintas personas en distintas partes del mundo dedicadas al tema del veganismo, de la alimentación basada en plantas, y que esas personas desafiaran a otras personas. Entonces, como que de ahí fue la ola y de ahí empezaron a salir más mitos, y el hierro, y la anemia, y la carne, y la B12. Entonces, de a poquito yo me empecé a dar cuenta que las personas preguntaban mucho sobre esto y había muchas creencias con respecto a la alimentación. Y yo mismo preguntaba en Instagram, déjenme aquí los mitos, y yo los contestaba y se llenaba, así no sé, 100 mitos, 100 frases que habían escuchado. Entonces nació un poco de la interacción con las personas el tema de los mitos. Perfecto. Entretenido. Sí. Bueno, igual quiero dejar claro una cosa por si acaso, ¿eh? Nosotros no estamos diciendo que el veganismo sea el camino de nutrición. Ya estamos hablando del veganismo como una opción y también darle las bases científicas para que se pueda hacer de una manera adecuada. Pero no estamos diciendo que la gente que consuma proteína animal o siga otros caminos esté errada, ¿ya? Eso lo queremos dejar claro también, por si acaso. Bueno, veo que el libro se divide como en 1, 2, 3, más o menos tienes tú 4 partes con diferentes mitos a propósito. Ahí están harto, es lo que están harto buenos, ¿ah? Y estos mitos que fuiste escogiendo son a partir de lo que sucedió con las plataformas, con las preguntas de la gente. Claro, sí, con lo que me enviaron y también con lo que yo escuché o que yo mismo viví, ¿cachai? Como los mismos mitos que yo viví. Sobre todo el primer capítulo, que tiene que ver no con la alimentación, sino que también con la medicina y la salud en general, ¿cachai? Como esta idea de que la medicina, que solo existe la medicina convencional, que solo se puede tratar a las personas con fármacos tradicionales, que es algo que yo mismo tuve como que trabajar en mí para como abrir un poco, quebrar la mente y abrir un poco la visión y darme cuenta que habían infinitas otras formas de hacer salud y medicina. Así es. Mira, hay uno que te va a gustar a ti, o que es el del chamito. Ese es el mejor mito. A propósito, es el mito. Ese está muy bueno porque efectivamente un chamito al día porque es bueno, dice acá. A propósito de los probióticos, voy a igual nombrar algunos mitos para que los comentemos, tal vez puede ser interesante. Pero ese lo de los probióticos está re bueno, a propósito, porque efectivamente no. Bueno, puedes comentarlo, ¿no? No hay un fundamento que te diga que con uno al día estamos listos. Eso no es así, no. Sí, pues de hecho yo hablo un poco ahí de lo que tienen igual azúcar, o que la cantidad de cepas y millones que tienen es casi nada. Entonces, claro, o sea, yo hablo un poco también de la industria alimentaria y lo que hay detrás de la alimentación, porque claro, uno puede querer alimentarse lo mejor posible, pero te van a vender ciertas dietas, te van a vender ciertos métodos, te van a vender productos, ¿cachai? Lo bueno es que se ha ido ampliando a poquito como la cantidad de productos y opciones basadas en plantas que hay. Yo me acuerdo que, no sé, pues cuando yo viajaba a Alemania por el tema de la antroposofía,
no sé, pues, en los supermercados y todo estaba lleno de opciones de todo, pues vegetarianos, veganos, infinitas, y era barato también. En cambio acá en Chile como que cada vez, claro, sale un poquito más, pero todavía estamos en pañales. Totalmente. No, estamos completamente en pañales. Eso es así. Oye, ¿y tú crees que... Esta es una pregunta ya... no sé, bueno, ¿tú crees que se puede ser vegano sin suplementarse? Yo siempre trato de dar esta imagen de que si viviera, y no sé, como en la selva, así como con el sol y alimentándote así como muy de la tierra y todo súper natural, quizás la flora bacteriana no sé, se transformaría y podría producir B2 y todo eso, pero lamentablemente estamos viviendo en un mundo, súper como tecnologizado, contaminado, los alimentos no tienen la cantidad ni de nutrientes, ni de energía, podría así decirse, como eran antes, ¿cachai? Entonces, hoy en día la suplementación, al menos en cualquier persona vegetariana o vegana, al menos de B12, y lo más probable es que más adelante de vitamina D también, sea como esencial. Pero no solamente veganos y vegetarianos, porque yo he visto, no sé, yo atiendo, gran parte de los pacientes que yo atiendo son omnívoros, y muchos déficits también de ellos también de B12, ¿cachai? Entonces, como que ahí uno empieza a darse cuenta que los déficits de vitaminas esenciales no solamente tienen que ver con una alimentación en particular, sino que con el mundo en el cual estamos actualmente, ¿cachai? Sí, claro que sí. Otro tema que también tocas tú es sobre los superalimentos. Habla un poco de eso también, que también hay una moda que de alguna manera afecta al consumo, ¿no? Esta imagen como de el alimento que me va a salvar si lo consumo. O sea, si tengo una vida con las mismas características, pero si agrego este chocolate o este fruto exótico rico en tales minerales, eso me va a mejorar mi vida muchísimo y el resto lo puedo hacer igual. Eso también es una cosa que veo que planteas un poco acá en tu libro, ¿no? Sí, el tema de como de esta, casi que remedios milagrosos que te van a salvar si los tomás, no sé, en la mañana, no sé, un jugo o sea, un agua de limón con no sé qué, y con vinagre. Y que ya estáis listo, ¿cachai? Exactamente. Claro. ¿Ivo? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Porque yo está todo este tema de los superalimentos también, que es muy fuerte, como la gente de pronto se quiere salvar con un solo producto y caen como en casi monodietas que al final los nutren de un aspecto, pero los desnutren de todos los aspectos que están fuera de ese alimento. Exactamente. Hay que hablar de los detox también, ¿no? Que a propósito de lo mismo, de utilizar jugos batidos de verdes, por ejemplo, pero la persona igual se come su, no sé, su alimentación del día es la misma, digamos, no sé cómo llamarlo, los comestibles del día son los mismos, entonces, de alguna manera, muchas personas esperan un resultado milagroso también en esto. Tampoco estamos diciendo que un batido verde no tenga un efecto, porque tiene un efecto terapéutico si se acompaña de algunas otras cosas, ¿no? No solamente de la utilización del solo efecto del batido, ¿no? Sí, de alguna manera. Yo traté de tratar de integrar como los conceptos como bien lo dice, o la medicina integrativa, o la medicina antroposófica, de no como una sola cosa, sino que, claro, la alimentación es importante, pero no es solo la alimentación, sino que es como todo, cómo estás regulando el sueño, el estrés, tu parte interna, espiritual, la actividad física y tantas otras cosas más, porque somos mucho más que lo que comemos. Pues, de hecho, hay un mito de ese, que el mito es eres lo que comes, porque yo he escuchado mucho ese mito, pero somos mucho más, sobre todo si es que lo vemos desde la parte, no sé, pues, espiritual, antroposófica, etcétera. Exactamente. Aquí también habla un poco de las dietas, ¿eh? De la cetogénica, el método GRES, del genotipo, que también son métodos que tampoco decimos que no funcionan, no estamos diciendo eso, ni que son incorrectos, pero también tampoco podemos decir que son aplicables para todas las personas igual. Que es un poco lo que tratamos de transmitir un poco, ¿no? Eso es lo que también... No, tratas hartos temas que son... te metes con hartas cosas, sí. ¿Puedes leerlo algo, Andrés? ¿Ah? ¿Has podido leerlo algo? Sí, se he leído algunos que son hartos, bueno, hay algunos que por supuesto, como es un libro basado en ciencia, a propósito tienes que obviamente explicarlo en base a lo que los estudios demuestran, porque lo que pasa es que yo
por ejemplo, el tema del microondas, ¿ya? ¿Ok, ya? Que, claro, hay una explicación sobre nutrientes en relación al microondas, pero también una explicación energética en relación al microondas, que no hay una manera todavía como de demostrarlo, empírico, ¿no es cierto? Es más empírico a propósito sobre eso, pero claro, salen bastante, pero lo del chamito me da mucha risa realmente. Hace años que sale esto, no van a agarrar mal a los de las empresas de los lácteos. Eso lo dijo el Ivo, no lo dije yo. Oh. O sea que, no, eso. Ivo, le doy la palabra porque quiero revisar otros mitos acá. Ya. Bueno, Nico, en esa línea, ahí me gustaría un poquito como profundizar en algunos tips de las cosas como que más disfrutas en general, como de las cosas que hacen bien, pues, como en todo este camino, qué cosas has descubierto, pero que en términos personales te reporten como la mayor satisfacción, independiente de lo sanas que sean, o cuáles son las cosas que más disfrutas, que este camino te ha dejado así como grande aporte. Mira, yo creo que una de las principales cosas que yo tuve que aprender, ¿cachai? En todo este camino fue a cocinarme, ya meter las manos en la cocina y a aprender quizás a hacer cosas muy básicas, pero que sabían rico y que a mí me hacían sentido, y también darme cuenta de que en el mismo hecho de cocinar uno está también colocando una fuerza, una energía, también está activando otras cositas, que eso lo habla mucho la Ayurveda, ¿cachai? Entonces, es como una de esas cosas fue el cocinarme, porque antes, no sé, pues cuando era más chico, no sé, descongelaba una cuestión, la colocaba en el microondas y ya está, ¿cachai? Como y me la comía. Entonces, ahora no, pues ahora tiene como un proceso distinto y se siente diferente. Y lo otro fue un poco el tema de aprender que siempre van a ir apareciendo como cosas en la vida y siempre esas cositas quizá uno no va a poder resolverlas solo, pero sí va a necesitar ayuda. Y yo me acuerdo cuando estaba en Alemania que nos recalcaban harto que el camino de un médico, no sé, pues antroposófico, integrativo, también tiene que ver con su propio camino de sanación y de aprendizaje, entonces que como que la terapia, por así decirlo, nunca termina, como que siempre van a ir apareciendo cosas, el mismo tema de la biografía, ¿cachai? Yo no me quiero ni imaginar qué me va a pasar a los 33, ¿cachai? Entonces, Capaz que te conviertes en un carnivorista. O un instintivoro. ¿Ah? ¿Conoces el instintivoro? Sí, pues el instintivorismo, es otro camino. Entonces... Ahí lo único que te podemos sumar en perspectiva es que los 39 son peores. No. Espérate los 42. Claro, así que ten esa certeza que los 33 no van a ser tan mal. Oye, lo que esa cuestión de los septenios, porque yo atiendo muchas personas que están así, 28, 33, 42, es como que llegan así siempre. Así que yo, como esas dos cosas, yo encuentro como el tema de automirarse y perspectiva y buscar ayuda y pedir ayuda, porque siempre van a ir apareciendo cositas. Yo mismo en la cuarentena he pasado por distintos altos y bajos, y nada, y ahí el Andrea estaba guiándome y también hoy día andaba en masaje rítmico, así que también eso me ayuda mucho. Pero nada, como son esas dos cosas, como el conectarse y vincularse con la alimentación de una forma diferente y también vincularse con uno de una forma diferente, sabiendo que siempre van a ir pasando cosas y que siempre van a activarse y cerrarse procesos distintos a lo largo que uno va creciendo. Sí, pues me parece que son tremendos tips de este camino que tiene ese elemento, pues en general la medicina industrial, la medicina convencional nos da herramientas como respecto de las enfermedades, y en términos de la salud es como poco, lo más habitual, y a veces se genera esta cosa divertida de que como uno tiene la mente tan entrenada para las enfermedades, se empieza a buscar enfermedades, pues como cuál es la enfermedad que tengo, cuál es la enfermedad que voy a tener. En cambio, con esta mirada más de la salutogénesis, de buscar la salud, uno está buscando como qué puedo hacer para estar más sano. Ahí Andrés está ahí bien concentrado ahí.
Yo Ilumínanos. estoy escuchando las afirmaciones que tú haces, que estaba viendo algunos otros mitos también, porque lo que pasa es que, ¿por qué insisto tanto con el veganismo un poco? ¿Ya? Por el tema que hay gente que le da miedo, eso es lo que sucede también, ¿ya? Especialmente se entiende por los papás que les da miedo que un hijo o una hija pueda tener problemas de carencia, eso se entiende una cosa básica, ¿no? De querer darle seguridad y estabilidad y salud a los hijos. Entonces, por eso es tan importante que se hable de esto, debido a que también hay personas que se han dedicado a hacer alimentación vegana desde la perspectiva experiencial, ¿ya? Pero no necesariamente desde el estudio, ¿ya? Y tiene muchos seguidores también. Entonces, el seguidor sigue lo que esa persona hizo, que le funcionó bastante bien, pero la persona que la sigue es diferente. Claro. Es diferente, entonces posiblemente no es ese camino. Por lo tanto, si hay personas como el camino que estás haciendo tú, pueden orientar a otros que quieran seguir este camino, pero respetando su individualidad. Claro. A eso me refiero, no tratando de decir, ok, todos tienen que hacer un detox de frambuesa, por ejemplo, darte un ejemplo. Todos lo mismo, todos consumir cosas con germanio, o todos consumir chocolate porque funciona, ¿me entiendes? O todos tomar el batido, ¿no? Eso no considera las características individuales, la edad, el sexo, el trabajo, el nivel de energía, ¿no? Pero en ese sentido es súper importante que personas como tú puedan hacer estos caminos y puedan acompañar a otros, ¿no? También desde la experiencia. Sí, eso pasa, lo que tú decís pasa mucho en redes sociales, yo lo veo en YouTube, en Instagram, como que, claro, una persona que quizás tiene muchos seguidores dice, esto me funcionó y háganlo, y porque, no sé, van a bajar de peso y van a quemar grasa, no sé qué, y muchas personas pueden enfermarse haciendo esa cuestión, pues, ¿cachai? Entonces, ocurre mucho no sé, pues en el último tiempo ha estado bien de moda el ayuno, ¿cachai? Entonces, y se ha hablado harto, entonces, claro, es como ojo piojo, porque no lo que te funcione a ti necesariamente va a funcionar a mí, y ojalá reciba una guía con algún nutrio médico que cache sobre el tema, y que tampoco te diga que si no comes carne casi que te vaya a morir, ¿cachai? Exactamente. No, sí, eso está por... Se puede concluir aquello. Oye, y sobre... Que se me olvidó que te iba a preguntar a propósito. Me falta selenio. A propósito, que a propósito, selenio es un mineral asociado a las fuerzas de la luna, eso es astrología, el selenio, y es interesante que la luna está asociada al cerebro, al sistema nervioso, y justamente un mineral como el selenio que ayuda y da soporte al sistema nervioso. ¿Te han escrito papás también preguntándote por temas de sus hijos, o son los hijos los que o los jóvenes son los que se han acercado a ti? No, de todo. Y en el último tiempo, hartos mensajes de papá, así como, hola, tengo un hijo de, no sé, 10, 15 años que no quiere comer carne, ¿qué hago? ¿O cómo lo puedo suplementar? Entonces, claro, ahí es como decir, no sé, te recomiendo ir al médico, algún nutricionista, algún pediatra que sepa sobre el tema, o dar alguna como recomendación. Porque claro, o sea, también esto pasa mucho en redes sociales, de que se quiere todo como rápido, ¿cachai? Como entonces quiero al tiro la respuesta, y si no me la dais, mal, ¿cachai? Cuando en realidad, no sé, pues la consulta en medicina integrativa dura, no sé, 1 hora, media hora, entonces es mucho lo que hay que sacar de información para llegar a una conclusión y para llegar a una indicación. Entonces yo encuentro que, claro, o sea, falta un poco esa integración entre las redes sociales y la medicina integrativa, ¿cachai? Porque es un proceso más lento quizás, pero que lleva un camino más largo, con otros resultados, que quizá algo más rápido, que eso yo lo veo más como desde la medicina convencional, como ya un medicamento y chao, así como rápido, ¿cachai? Yo creo que todavía estamos en esa transición de pensar de forma más reduccionista a un pensamiento más holístico, ¿cachai? Claro, claro. Sí, pues, eso está bien en boga ahora con la aplicación de la inteligencia artificial en salud. Que hay varios modelos que está desarrollando Google, Amazon, la Singularity, que muestran un poco que la medicina industrial trata de construir este proceso como más simple, donde hay una cadena ahí que una máquina puede seguir a veces mucho mejor que el humano en consistencia, porque no se cansa, porque no se complica, pero cuando se lleva a un paciente concreto se desarma todo, porque las variables individuales son muy grandes, incluso
con esas variables más reducidas que considera la medicina industrial, y ahí en medicina integrativa es muy distinto. Y esa es una buena noticia en relación a que en el futuro va a seguir siendo un espacio que va a requerir del ser humano como el arte y como tantos otros que no se logran resolver con estas tecnologías. Sí, totalmente. Otra cosa también que quiero poner como en claro, porque esto quizás que uno creo que uno de los temas más polémicos es nutrición, a propósito, ¿ya? Que genera más ronchas, más peleas, más discusiones, es impresionante, ¿ya? Pero cuando hablamos también de nutrición basada en ciencia, no queremos decir que la explicación científica signifique que es la verdad o que ese camino, por ser científico, es el más importante y el más válido, ¿ya? Solamente estamos diciendo que la evidencia científica le da un soporte racional con el cual uno puede tomar decisiones también. Pero eso no significa que si el aporte a la nutrición venga de una corriente no científica, pero que puede estar validada por la experiencia, por la tradición, eso significa que puede ser un aporte muy bueno también, y no por no tener evidencia científica no es válido. ¿Ya? También queremos dejar claro, por si acaso, estoy tirando montones de salvavidas. Como la defensiva. No, sí, como que nos van a salir a pegar afuera. ¿Sí? No, tío, porque es que de verdad que yo he visto discusiones en internet de veganismo versus, por ejemplo, omnivorismo, pero que han terminado casi en golpe, más o menos, ¿no? Pero es como hablar de política la cuestión. Oh, qué complicado. No, es impresionante. Hoy justamente nos quedan como 20 minutitos, podríamos aprovechar de hacer estamos en la hora de las preguntas. preguntas. Sí. Voy a ir acá explorando. Acá Manicopia nos comentaba que en Quine se habla, pero no está en la malla. Octavio nos cuenta ahí que en la mayor sí, tienen 6 meses de nutrición. Isidore Arias se entristece de que no se enseñe nutrición, que es la base de la salud. Ahí más de uno la integra en los diplomados, comenta Manejopia también como alternativa. Jorge Rojas nos comenta qué hacemos con las diferentes visiones de las nutriciones, la miel, el yogur, la grasa, por nombrar algunas, que es un poquito lo que hemos ido comentando. Daniela nos cuenta que es fonoaudióloga y su malla no tenía nutrición. Pauli se ríe del chamito ahí, que yo le doy muy duro en el curso de psiconutrición. Y me da como rabia porque la gente invierte sus recursos pensando en que le va a dar un beneficio a los niños y no es. Entonces, como un rin raja, como dice Andrés. La Pauli nos cuenta acá que, claro, que hay que tener menos paquetes y más ollas, rescatando eso que comenta el Nico, que es tan importante de recuperar la cocina. Y ahí también hay formas más colectivas de cocinar también, que son estrategias bien buenas. Mane pregunta que no sabe cómo comer o preparar el alimento, mucha gente. Y Karen nos comenta acá que algunos médicos o nutricionistas obligan a comer carne roja por la B12. Y esa es como la única pregunta que tenemos ahí a responder. Invitamos acá a quienes nos acompañan también a aprovechar de hacer sus preguntas. Ahí sería otra pregunta de Daniel o Yanedel. Primero vamos Pero con quedó abierta la de la B12. Exactamente. Yo creo que pasa un poco por el tema más que nada de la desinformación nomás, ¿cachai? Como el que no nos enseñan nada como nutrición o alimentación terapéutica o científica en la carrera. Entonces, yo me acuerdo que la típica pregunta del EUNACOM, que es esta prueba que uno da cuando sale, era la típica que salía en los ensayos, era llega un chico con fatiga, dolor de cabeza y no sé, no me acuerdo qué otra cuestión, y dice que es vegano. ¿Cuál déficit será el que tiene? Y la respuesta es de dos. Entonces como que nos enseñan al tiro a pensar como vegano, déficit de B12, vegano como casi que mononeurona, cuando en realidad también hay mucha población que come carne y huevo y lácteo y que también tiene déficit de B12. Entonces yo encuentro que pasa un poco más por la desinformación que porque haya como algo malo detrás de ese médico, ¿cachai? Como yo creo que tiene mucho que ver con eso y con que de a poquito nos vamos a ir actualizando en cuanto a que la suplementación de B12, que la B12 no la produce la carne, sino que la producen las bacterias, ¿cachai? Y que de a poquito esto
va a empezar a la información a sacar más, y por eso también yo escribí sobre la B12 en el libro. Perfecto. No. Buenísimo. ¿Leo la otra pregunta? Vale. Dice, si alguien, bueno, ahí dice, hay risas, sí, jajaja, dice. Si alguien es vegetariano, me acostumbro, yo no soy muy internetístico, pero estoy aprendiendo, jaja. Ya, si alguien es vegetariano y sufre permanentemente de acidez, ¿es por el alimento o por otros factores? Pregunta Daniel Ollanedel. De múltiples factores puede ser, pues ya, o sea, yo he atendido personas que tienen una alimentación así muy bacán, muy saludable, perfecta, e igual tienen reflujo, hinchazón o acidez, entonces y ahí empieza a integrarse como estos otros conocimientos, no sé, por ejemplo, desde el punto de vista antroposófico puede verse desde muchos puntos de vista, pueden utilizarse distintos tipos de plantas o sustancias para ayudarlo. Entonces, claro, la alimentación es solo un factor y esa acidez puede estar asociada, no sé, a una alteración anatómica, o a estrés, o a nerviosismo, o a que el metabolismo está ahí más o menos nomás, está medio bajón. Va a depender de muchos otros factores. Perfecto. Leo, ¿usted la pregunta es para usted y para yo? Es para usted. Bueno, ya. Dice que existe una corriente de dieta antiinflamatoria para enfermedades autoinmunes que indica no comer legumbres por ser inflamatorias. ¿Qué piensa al respecto? Pregunta Susana Ramírez. Lo más probable es que se refiera al protocolo paleo, ¿ya? El protocolo ARI, creo que se llama, no me acuerdo cuál era la sigla, que claro, o sea, la corriente paleo, keto, coloca en la misma caja, lamentablemente, todos los carbohidratos, y dice que casi que todos los carbohidratos son malos, entonces que hay que dejar de comer legumbres y cereales integrales y gran parte de la fruta, entonces, y estimula el consumo de más grasa y proteína animal. Entonces, claro, o sea, ahí uno tiene que verlo desde el paradigma que yo me estoy moviendo, pero en realidad, si uno se va como desde el paradigma netamente científico, las legumbres no están caracterizadas como alimentos proinflamatorios, ¿cachai? Ahora, que hay una persona que tenía una enfermedad inflamatoria quizás de base, una microbiota alterada de base, y que eso después se explota un poco más con la fibra, ahí ya estamos hablando de otro tema, ¿cachai? Pero por eso hay que ver como el caso a caso y el paradigma desde el cual me estoy parando, porque si yo lo veo desde el protocolo autoinmune paleo, me van a decir que los granos y las legumbres van a ser más, ¿cachai? Pero yo he tratado a varias personas que con una alimentación más basada en plantas, antiinflamatoria, igual con legumbres y con granos, igual andan bien, entonces como que hay que verlo desde donde me paro. Perfecto. Y lo otro, bueno, también que se realió lo que sí, hay gente que le anda muy bien la dieta paleo, hay gente que le anda muy bien con la cetogénica también. Ya, no estamos en contra de esas alimentaciones también, por si acaso. Oye, aquí de Pauli, lo de la espirulina y la B12, ¿qué pregunta hay, Karen? Karen, claro, ¿espirulina y B12 es la pregunta? Claro. La pregunta será que no sé qué, a lo mejor es la pregunta que siempre hacen, si la espirulina sirve como suplementación de B12, Sí. Y en realidad no, pues ya, o sea, la espirulina no tiene como una B12 biodisponible, ¿cachai? Como que, de hecho, incluso yo he tenido algunos pacientes que con todos los signos de déficit de B12 tienen como la B12 por las nubes y es porque están tomando mucha espirulina, pero en realidad a nivel como ya más de receptor y molecular, en realidad la espirulina no tiene como esta capacidad de estar biodisponible y de activa en el cuerpo del ser humano, entonces es muy importante como quizás tomar otro examen que no sea de B12 en sangre, sino que de homocisteína u otros más, para ver si de verdad estas reservas del hígado tienen B12 o no, ¿cachai? Sí, acá hay otra pregunta de Andrea Madaune en relación a comer orgánico. ¿Qué tan importante es que los alimentos sean orgánicos? Ya. Bueno, yo hablo de eso en el libro. Buenísimo. Así que ya sabe, tiene que comprar el libro. De hecho, el mito se llama hay que comer todo orgánico, creo que así le coloqué, porque en realidad, claro, si uno ve el tema orgánico y si es agroquímico, obvio, va a tener como una menor manipulación y menor cantidad de pesticidas, etcétera, pero si es que uno se da desde el paradigma científico,
los estudios que se han hecho con frutas, ¿cachai? Los beneficios que tienen las frutas, los vegetales, etcétera, han sido con frutas y vegetales que no son orgánicos y que igual han demostrado buenas, no sé, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, prevención de diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, más sobre todo en Chile, que no hay tanta disponibilidad de cosas orgánicas o alimentos orgánicos y que generalmente terminan siendo más caros. Entonces, entre comer fruta y verdura que no son orgánicas y comer solo orgánico y no poder comprarlo, en realidad es como que coman igual fruta y verdura, ¿cachai? Como que no es necesario que sea todo orgánico para ser saludable. Sí, ya llegará el momento en el cual lo orgánico sea como lo obvio, ¿no? Porque se supone que la alimentación en un principio era orgánica por defecto, Claro, no orgánica claro. por búsqueda. Eso, cuando empieza el proceso digamos, de todo lo que es agrotecnología, claro, ahí lo orgánico empieza a desaparecer, pero la naturaleza nutricional nuestra fue orgánica siempre fue orgánica. Acá Pauli nos hace otra pregunta. Sí. Dice, le pasó que en una clase con una Nutri nos dijo que la B12 se producía casi por arte de magia, por el puro hecho de la fermentación natural de los rumiantes, no por el consumo de pasto con las bacterias que producen B12, por lo tanto no tiene nada que ver con comer pastito. Quise llorar, pone y pone una carita llorando, pero casi le regalé una cita con ustedes y se ríe así con la gotita. Es que como un animal en confinamiento podría producir B12 mágicamente. ¿Seré yo, señor? Pregunta así como que está cuestionando algo muy lógico, pero que pareciera raro. Sí, o sea, el tema o sea, es que siempre va a pasar. O sea, yo encuentro que estamos en esta transición de que de a poquito la información se está como ya más democratizando, está llegando más a las personas. Hay nutricionistas que se están abriendo al paradigma vegetariano, vegano, se lo están enseñando, porque les están llegando pacientes vegetarianos y veganos. Entonces, yo encuentro que como tiempo nomás. O sea, yo me acuerdo cuando estaban en Alemania y yo le preguntaba a los pediatras, oigan, ¿y qué hacen ustedes con los niños que son vegetarianos o veganos? Y los pediatras me decían, pero si casi todos los niños acá son vegetarianos. Entonces, en cambio, uno viaja de vuelta para acá y es como, no podéis ser vegetariano cuando eres cabro chico. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, al igual con las alergias, como a veces ha comentado Andrés, que allá ya pasaron por todo el tema de las alergias, etcétera, y ahora nosotros acá estamos como viviendo ese proceso. Entonces, son como los tiempos nomás de cada país, de cada cultura. Así es. Sí. Oye, este ha sido el invitado con más preguntas, a propósito, ¿viste? Porque estos temas son temas que sacan roncha. Tú eres más carne de perro, estás acostumbrado, lo te entrevistaron sobre la cannabis, ¿te acordás? Ah, sí. El CNN, y tú tranquilo, mientras el otro te decía que la carne no sirve para nada. Y tú, no hay problema, no sirve. No, sí sirve. Y después se fueron caminando, creo, conversando con el de la fundación, ¿no? Claro, y después me entrevistaron, es un artículo que más me gusta de Revista Cáñamo. Una publicación ahí en Revista Cáñamo. A mi haber ahí científico. Sí, porque... Oye, nos quedan 7 minutitos. Si alguien más quiere hacer una pregunta, ¿cómo se dice? Claro, y Pauli habla de este tema de la transición, que yo creo que ese es como la pregunta de fondo, y ahí me gusta mucho ese enfoque ahí que levanta el Nico desde esta mirada de la democracia y que tú has reforzado tanto durante esta entrevista, que claro, pues estamos en una cultura en transición, pero ¿a dónde puede ir esa transición? Tiene muchas puertas, pues, y yo siento que ahí surge algo muy bonito, que ahí puede responder el Nico, que es nuestro invitado, desde el sol interior, desde la identidad más espiritual, desde este elemento que hoy en día toda esta falta de un liderazgo externo o de una respuesta externa nos invita a explorar nuestra vivencia interna. Entonces, ahí te dejo ahí esa puerta, Nico, si nos quieres hablar de tu mirada en lo personal y en lo colectivo, en torno a este tema de esta cultura en transición que vivimos en tantas áreas. Sí, mira, el tema de la transición, al menos como en el ámbito
social, espiritual o el espíritu de la sociedad, yo encuentro que claro, o sea, se acabó un poco el tiempo como de los gurúes, ¿cachai? O de seguir solo a una persona, o el mismo tema de yo sigo a este yogi porque sí y sigo todo lo que él me dice, sino que ahora estamos como entrando un poco en los tiempos del cuestionarme incluso lo que antes se le creía todo al diostor, ¿cachai? Como al diostor de bata blanca y que ya lo que él dice es ley. Y en ese mismo cuestionamiento yo me empiezo a encontrar a mí, pues, ¿cachai? Entonces aparece este tema de la pandemia y de las cuarentenas que casi que nos obligan ahí a colocarnos así como ya, onda, de frente con lo que estamos en la casa o donde nos tocó. Y aparece un poco como volver a mirarse y qué es lo que a mí me pasa con el estarme viendo a mí ahora encerrado, ¿cachai? Y a mí me pasó mucho en cuarentena y también a varios pacientes les ha pasado que, claro, si tenían angustia o miedo por algo, en la cuarentena se les, así como, ¡pah!, se les explotó y tuvieron que empezar a buscar ayuda y trabajarlo porque se habían hecho lesos por mucho tiempo. Entonces, como que en esta transición yo siento que vamos un poco a ver nuestro propio como gurú interior, como persona interior que tiene ahí ciertas herramientas y ciertas cositas que nos pueden ayudar, pero que por muchos años no lo hemos tomado en cuenta. Entonces ahí viene la palabra camino interior, autoconocimiento, romper un poco estos paradigmas, romper los mitos, ¿cachai? Porque yo también escribí un poco el libro pensando en eso, o sea, de romper un poco los paradigmas para tratar de reestructurar un poco nuevas cosas, como que crear nuevas cosas, que las personas se cuestionen nuevas cosas y que puedan encontrarse un poco rompiendo ahí esos mitos y las creencias. Fantástico. Hoy nos queda una última pregunta y 4 minutos para terminar, así que la hacemos y cerramos, pues tenemos que cerrar. Ya. ¿La leo yo? Ah, no, salieron dos preguntas. Sí, no, un comentario. Dos preguntas. Mira, dice, ¿carne de soya o legumbres? ¿Cuál es mejor al momento de comenzar el cambio a carnes vegetales? Muy buen programa también, dice Carla Muñoz Navia. La verdad es que no va a depender un poquitín porque en general la carne de soya termina siendo muy procesada muchas veces, ¿ya? Y si uno compara esta carne procesada de soya con las legumbres, no hay por dónde perderse, ¿cachai? Pero ahora empiezan a salir otras opciones, no sé, hamburguesitas de soya menos procesada o soya menos procesada, o el tofu, o el tempe, que antes no había y ahora hay varias pymes que tienen. Entonces, como que en realidad hay como que ir variando y ver qué es lo que a mí un poco me hace más sentido. Si las legumbres no me gustan mucho y prefiero hacerme una hamburguesa de carne de soya, como que no habría ningún problema. Y eso, como el tema de las proteínas vegetales da para mucho y hay muchas opciones también. Súper, Sí. Muy bien. Oye, lo último que te dice aquí, Karen, le dice, estoy leyendo tu libro, lectura muy cercana y amigable, acercándonos a la medicina integrativa. Gracias, Guachini, dice. Ay, señor. Está bien. Ya digo. Usted diga su primera parte y ahí... Como si vamos cerrando. Bueno, nada, pues, agradecerte, Nico, que nos acompañara hoy día, lo pasé muy bien, como ha sido la tónica en estas ya 6 semanas de este espacio. Muy contento de tu trabajo, de tu desarrollo, del aporte que hace, sobre todo en la dimensión social. Ahí bueno, yo estoy hace años en la medicina integrativa, pero muchas veces la medicina integrativa en la vida profesional es un espacio que se va hacia adentro. La persona ahí establece su propio espacio de seguridad, de confort, de comodidad, y de alguna manera va administrando estas oportunidades a la gente que llega a ese espacio que siempre es más pequeñito. Ahí, muy contento hoy día, publicamos ahí en Coherencia Médica una entrevista que se hace a Luis Weinstein, que es un psiquiatra que si bien no participa de la medicina integrativa, con ese enfoque, con ese nombre, viene desde los años 70, haciendo las cosas que nosotros hoy en día llamamos
medicina integrativa y tenía también este foco como más social. En esa época se hacían reuniones en salitas y la gente llegaba de distintos lugares, no como ahora con las redes sociales, el escenario muy distinto, pero nada, pues quería felicitarte y rescatar ese esfuerzo permanente de poder transmitir tu conocimiento, de poder transmitir tus buenas experiencias a un espacio mucho más amplio que el que permite la medicina en una consulta, con todos los desafíos que eso tiene. Así que nada, pues muy feliz de haberte tenido en Intersubjetivo y felicitarte por tus pocos años de carrera, pero con harto que aportar y sumar. Así que nada, pues, despedirme de ustedes, despedirme de ti, Andrés, y dejarte con tu propio cierre. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias, Nico, por estar con nosotros. Eso aporta energías nuevas también, energías jóvenes, energías internetísticas también, ¿no es cierto?, de redes a este espacio que para mí es algo más novedoso, entrar a las redes y hacer este aporte, pero realmente es un aporte maravilloso. Así que muchas gracias. También sigo leyendo tu libro, gracias, me lo tienes que firmar, no se te olvide, tienes que hacer la dedicatoria. Ya, este libro lo pueden encontrar ¿dónde? Para que sepa la gente. Ahora está en todas las librerías tradicionales, o sea, en la librería Antártica, la Feria Chilena, en Busca Libre, en las que leo y en las librerías regionales también. Y ya vamos en la tercera edición, Qué rápido, impresionante. Eso pues, Nico. Muchas gracias por estar acá con nosotros y nos seguimos viendo nosotros en el camino, por supuesto. ¿Ah? Sí. Muchas gracias por invitarme. Hasta muy pronto. Sí. Se conectaron. Sí, nos conectamos. Pues. Bueno, estamos en este momento con el Sol en Virgo, a propósito, ¿no? Estamos con el Sol en Virgo y también con Mercurio en Virgo. Virgo rige los intestinos, a propósito, hablando de microbiota, hablando de salud intestinal, así que estamos en un ciclo virgoniano con un Mercurio que es la comunicación también en Virgo. Virgo también está asociado a la higiene, al cuidado de uno, así que esta conversación viene muy de la mano con nuestros invitados, a propósito. ¿Ah? Y no me... Sí, pues, voy a ir a cortar la barba entonces, aprovechando. Tienes que cortarte la barba porque está la energía de Virgo. Exacto, energía de Virgo para que te crezca un pelito bonito y sanito, ¿ya? Y será hasta el próximo programa, que tenemos una invitada muy especial también para un tema muy entretenido. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Chao. Nos vemos. Chao.